Vamos a tener de compañeros algunos alumnos de la doctora Marta, están distribuidos en los dos grupos. Ya con ellos prácticamente me nivelé a la par de ustedes. Así que si ven nombres raros, no, o sea, sus compañeros de los otros grupos, tanto del grupo A y del grupo C, creo que no, del grupo D creo que. Sí, ya miren, ya estoy perdida. Ya, el tema de hoy día en el que vamos a empezar, para que un poquito nos ubiquemos, nosotros habíamos visto o nos habíamos quedado con ustedes en ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, al igual que las proteínas, se consideran biomoléculas nitrogenadas. ¿Por qué, si se recuerdan ustedes, por qué les había dicho que los ácidos nucleicos se consideran biomoléculas nitrogenadas? Porque los ácidos nucleicos tienen como parte de su estructura, no ves, a los nucleótidos, y los nucleótidos son la unión de tres compuestos, uno que es la aldopentosa, otro que son las bases nitrogenadas, y justamente esas bases nitrogenadas son lo que le ha llevado a los ácidos nucleicos, desde el punto de vista bioquímico, caer en esa categoría de biomoléculas nitrogenadas. Y las proteínas, entonces ahora vamos a ver, ¿y por qué las proteínas se catalogan como biomoléculas nitrogenadas? Siendo que, miren ustedes, siendo que si nosotros hacemos una revisión así, a grosso modo, rápidamente, nosotros encontramos que dicen que las proteínas son también, forman parte de la familia de nutrientes calóricos. Y es cierto, las proteínas cuando ingresan a nuestro cuerpo nos dan energía, nos dan el equivalente a los hidratos de carbono, la misma cantidad, 4.2, 4.3 kilocalorías por gramo que usted consume. Y para que nos ubiquemos de qué tipo de alimentos me está hablando, digamos, de la leche, le estoy hablando de la carne, huevos, ahí encontramos proteínas, algo que ustedes conocen. Entonces, si usted me come un pedazo de carne, usted dirá, ¿me aporta calorías? Claro que sí, que le aporta calorías. Entonces, ¿por qué no la catalogan como biomolécula de característica energética? Lo que sucede es lo siguiente, que cuando su cuerpo consume proteínas, lo primero que hace es ver si su cuerpo no tiene necesidad de sintetizar alguna proteína previamente, es decir, utiliza los aminoácidos que le llegaron producto del catabolismo o la degradación de una macroestructura. Entonces, ve, si me hace falta sintetizar anticuerpos, lo va a utilizar primero para sintetizar anticuerpos. Me hace falta sintetizar elastina, lo va a utilizar para sintetizar elastina. Y lo que me sobra, lo utilizaré como energía. Así también vamos al sentido inverso ahora. Si nosotros estamos en un estado de un ayuno, es decir, no consumimos, se nos ocurrió la brillante idea de entrar a hacer una dieta libre de hidratos de carbono. Nada de hidratos de carbono, dice, aunque varios alimentos pasan por abajo los hidratos de carbono y no nos enteramos. Pero de repente usted decide estar a punta de manzana y ahí hay hidratos de carbono, pero dice manzana, hojas de lechuga y agua. Su cuerpo va a necesitar energía, sí. ¿A quién va a acudir para necesitar energía? A su grasa de depósito. Su grasa de depósito. Lo primero que hace, se empieza a consumirse sus triglicéridos. Y usted ve, claro, obviamente que a los 3, 4 días, si le esté dando vueltas la cabeza, usted ve que empieza a sentir la ropa más holgada, porque está quemando grasa. Pero el cuerpo no va a quemar aquellas grasas que son protectoras de sus órganos vitales, por ejemplo, no va a quemar las grasas donde están sujetados o donde están suspendidos sus riñones. Entonces empieza a buscar una alternativa, porque usted ya lleva 15 días a punta de agua y lechuga. Entonces empieza a buscar una alternativa para obtener la energía, ya que no la obtiene de los alimentos porque usted no le está dando, busca una alternativa. ¿A quién echa mano? A sus proteínas, a las propias proteínas constituyentes de su cuerpo. Y usted dirá cuáles. Por ejemplo, las primeras que echa mano son a las proteínas de tipo muscular. Ay, entonces usted finalmente llega a esa estructura y si decide peor no consumir nada, ¿qué es lo que sucede con las anoréxicas? Llegan a esa típica estructura de una persona anoréxica que han visto las que circulan por las redes, que son un pedazo de piel nomás y los huesos, porque la masa muscular ha sido consumida. Entonces, para que vean la importancia y la relación de las proteínas dentro de un contexto, que las necesita mi cuerpo para sintetizar otros compuestos proteicos. ¿Y por qué de esto? Veamos entonces aquí. Están viendo pantalla, ¿no? Ya los he ingresado casi la mayoría, ya, ahora sí.
Me avisan si se mueve pantalla. ¿Se mueve la imagen? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, perfecto, no está congelada, ya. Entonces aquí veamos, dice, las proteínas, ¿sabías que el hilo de las telas de araña, dice, o de los capullos de los gusanos de seda están formados por proteína? Algo que nosotros lo vemos diariamente, no es algo que está perdido. Hilos de las telarañas habían sido estructuras proteicas. Ah, no sabía, pues vea que sí. ¿Sabías? Dice que el cuerpo de una persona adulta contiene entre el 12 y el 18% de proteínas. Estamos hablando, sí, en composición general. Si usted habla de que a su cuerpo le quita, digamos, si le quitamos el agua, ese 60 y 80% de agua que forma parte de la materia viva, usted se la quita y queda la parte sólida, la masa sólida. De ese sólido, de nuestra composición corporal, habíamos dicho que solo un 1% constituye hidratos de carbono. Y el 50, casi el 50% de ese sólido es proteína. Es decir, que en nuestro cuerpo abundan existe una gran cantidad de proteína. Es por eso la importancia y la relevancia de este tipo de biomoléculas de característica orgánica. Entonces, muchos componentes de las células son proteínas. Entonces uno se pregunta, ¿qué son las proteínas? Y acá le muestran varias proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal, que las vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta unidad? Que usted identifique la unidad básica estructural de las proteínas, porque si nuestro cuerpo en su mayoría está constituida por proteínas, conozcamos quiénes constituyen las proteínas. En este caso hablamos de los aminoácidos. Vamos a ver cómo estos aminoácidos se unen entre sí, constituyen lo que viene a ser un enlace peptídico. El enlace peptídico, a diferencia que se acuerdan cuando veíamos hidrato de carbono y decíamos, ¿qué forman los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono están conformados por, los hidratos de carbono, ¿cómo se unen? Se unen a través de enlace glicosídico. Ahora me dicen, ¿cómo se unen los, los aminoácidos entre sí para formar una proteína? A través de enlace peptídico. Entonces, de ahí vamos a ver que las proteínas tienen una particularidad muy característica. Ellas no se acomodan al azar, etcétera, sino vamos a ver los niveles de organización que son la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y vamos a ver, obviamente, la importancia tanto de diferentes compuestos que son proteicos como no proteicos, porque hay aminoácidos también proteicos y no proteicos, péptidos proteicos y no proteicos que cumplen funciones importantes dentro de la materia viva. Muy bien, dicho esto, entonces entramos a lo que definir qué es una proteína. Si bien la ciencia como bioquímica es una ciencia bastante nueva, sin embargo el término proteico ya venía desde bastante tiempo, por eso dice la palabra proteína deriva del griego protos, que significa lo más antiguo, lo primero. Las proteínas, ¿cómo lo define bioquímicamente una proteína? Lo primero que tenemos que decir que es obviamente una biomolécula de característica orgánica, es una macroestructura. Al decirme macroestructura es algo grande, de elevado peso molecular, obviamente si es algo grande, pesado, constituido por alfa L aminoácidos unidos entre sí a través de enlace peptídico. Entonces, esa es una definición de una proteína. Si usted le preguntan simplemente qué es una proteína, no diga pues un pedazo de carne. Un pedazo de carne no viene a ser más que qué alimentos contienen proteína, pero ¿qué es una proteína? Es una biomolécula característica orgánica, grande, pesada, que está constituida por aminoácidos. Listo, con eso está mal. O dicho de otra manera también, una proteína es una estructura grande, pesada, o de elevado peso molecular, formado por cadenas polipeptídicas, que está diciendo lo mismo. Muchos aminoácidos unidos, las cadenas polipeptídicas se forman a través de aminoácidos unidos a través de enlace peptídico. Entonces la definición de proteína es amplia, pero sin embargo guarda tres palabras clave: grande, pesada y compuesta por aminoácidos. Esas son las tres palabras claves que me engloban lo que es una proteína. Y obviamente, ¿de qué está conformado? De los famosos bioelementos primarios, que es chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Y qué decir el nitrógeno? Y ya lo vamos a ver por qué, y eso me da una idea de lo que vienen a ser las biomoléculas nitrogenadas desde el punto de vista de las proteínas. Entonces vamos a hablar algo que se va a repetir a lo largo de todo este tema, y es la relación que existe cuando se habla de proteínas. Se habla de algo muy característico, la relación entre estructura y función. Y de repente usted dirá, ¿estructura de quién? De la proteína. Ah, ¿y de qué proteína? De la que usted hable. Si usted habla de una hemoglobina, su función está relacionada con su estructura.
Así dice, sí, porque si usted habla de la mioglobina, que es otra proteína, su estructura está relacionada con su función. Por ejemplo, la hemoglobina, que ustedes saben de colegio, que la hemoglobina transporta el oxígeno a toda nuestra célula. Y la mioglobina, ¿qué hace? ¿Alguien sabe qué hace la mioglobina? ¿O nada? ¿No se me durmieron? ¿Alguien sabe qué hace la mioglobina? Creo que le dota el color rojo a las células, doctora. Ya, pero ¿cuál es su funcionalidad en realidad? Porque eso sería una particularidad. La mioglobina, en realidad, no, la mioglobina se encuentra a nivel de células musculares y transporta el oxígeno solo a nivel de músculo. De ahí su nombre, mioglobina. Y la hemoglobina, obvio que es un cromógeno que le da la característica, es una cromoproteína, le da la característica de la coloración a hablamos, si usted rompe un glóbulo rojo en medio de agua, ¿por qué se tiñe de rojo el agua? Porque le da la característica del color. Eso es la hemoglobina. Pero la mioglobina preferentemente, a pesar que también es una estructura cromógena, si nos hablamos de la parte de la funcionalidad, la mioglobina transporta oxígeno solo a nivel de músculo. Es decir, cuando nosotros tenemos anemia, una anemia porque deficiencia de glóbulos rojos dentro del torrente sanguíneo y por la deficiencia de glóbulos rojos, obviamente que voy a tener disminución de hemoglobina. Si tengo baja hemoglobina, no voy a tener la cantidad de hemoglobina necesaria para transportar el oxígeno, pues yo tengo una deficiencia. Una deficiencia obviamente que me va a llevar a un estado. ¿Y por qué yo presento esa deficiencia, ese cansancio, esa fatiga, esa deficiencia respiratoria, etcétera, si tengo músculo? Y resulta que ahí hay mioglobina y esa mioglobina también transporta oxígeno. Lamentablemente, por estructura, que las vamos a ver, la estructura de la hemoglobina es completamente, bueno, no tan diferente, pero son diferentes, es diferente en relación a la estructura de la mioglobina. Entonces, a pesar que las dos son capaces de transportar oxígeno, la hemioglobina no va a salir de su medio y va a ser capaz de llevar el oxígeno a todas las células. Solo sirve para las células de células musculares. Entonces, a eso me voy. Ahora, veamos lo siguiente. Cuando a mí me dicen las proteínas de mi cuerpo, del suyo, de todo, ¿cómo se forman? ¿Qué es? La unidad básica estructural de una proteína son los aminoácidos. Existen 20 aminoácidos formadores de proteína, 20. Entonces, que me hagan una revisión bibliográfica, porque pueden hacer sus revisiones bibliográficas, revisar en internet, cuidado sí con los artículos que leen, mejor si entran a artículos científicos. Pero ustedes de repente deciden, así están, en vez de chatear, deciden voy a hacer una lectura y encuentran un poco más de 20, dice 22 aminoácidos formadores de proteína. De repente usted, dice, ¿pero acaso no me habían dicho en teoría que eran 20? Mucho cuidado, porque existen derivados de aminoácidos, derivados. Por ejemplo, el ácido glutámico es un aminoácido que está catalogado dentro de los 20 y se habla de la glutamina. La glutamina es un derivado del ácido glutámico. Se habla de la prolina y también se dice que la hidroxiprolina lo consideran alguna bibliografía como derivado. Entonces, generalmente cuando hablamos de 20 aminoácidos, estamos hablando de los 20 aminoácidos generadores ya de otros aminoácidos biosintéticos generadores de otros derivados de aminoácidos. Entonces, mucho cuidado, hasta ahí son 20. ¿Qué son los 20 que ustedes van a manejar por lo menos de nombre? Yo se las voy a mostrar las estructuras, pero no es para que se la aprendan las estructuras, solamente para que sepan y no me confundan después el día de mañana con otro tipo de biomoléculas. Entonces, son 20 los aminoácidos deformadores de proteína. Es decir, que el 50% de mi cuerpo está formado por proteína y solamente 20 aminoácidos me dan lugar a esa gran cantidad de proteínas que hay en mi cuerpo, sí. ¿De qué va a depender? De que uno tome una funcionalidad y otro de la estructura. ¿Y esa estructura de qué depende? De cómo se acomodan esos aminoácidos. De repente, a ver, para que lo entiendan mejor, los músculos, sus músculos que hacen posible que usted arrastre vísceras, miren ustedes, esa gran cantidad de vísceras, esos 2 metros y más de intestino,
hígados, riñones, etcétera, son arrastrados sobre la tierra gracias a que a un sistema locomotor. Dentro de ese sistema locomotor que tenemos los músculos. Ah, los músculos que mueven esa gran masa, ese gran peso, esa gran materia contra la gravedad. Sí, porque la gravedad es lo que nos mantiene nuestros pies sobre la tierra, pero eso ejerce una fuerza hacia abajo y usted tiene que vencer esa fuerza para mover toda esa masa, esa materia de hígado, de estómago, etcétera, intestinos, metros de intestino. Entonces, ¿quién hace posible eso? Usted me dice los huesos por sí solos no lo van a poder hacer. ¿Qué necesita? De los músculos. Ah, los músculos, las fibras musculares. ¿Y de qué están constituidas esas fibras musculares? De proteína. Ah, muy bien, entonces son superestructuras que van a permitir que se rompa esa fuerza de la gravedad, que me mueva, que arrastre esta gran masa, esta gran materia. Bueno, usted que pesa 45 kilos dirá, bueno, pero es que yo peso 45 kilos, no es mucho, pero igual es una gran masa que hay que arrastrar contra la gravedad. Entonces, ¿son superproteínas las que hacen posible eso? No. ¿De qué están conformadas esas proteínas? De estos 20 aminoácidos, exactamente los mismos aminoácidos que se va a encontrar en una hemoglobina. Ay, ¿por qué la hemoglobina sí transporta el oxígeno? Y los músculos, lactina y miosina, de nada le sirve mientras no tenga otro compuesto anexo a ello. La diferencia está cómo estos 20 aminoácidos se acomodan en el espacio y constituyen o forman una estructura. Pero ahora, ¿quién me da la estructura? ¿Quién dice cómo tienen que ir a acomodarse esos aminoácidos para constituir una hebra fibrilar, una triple hélice que va a tener una gran fuerza? Me da el molde o el código genético. Nuestros genes albergan la información necesaria para constituir las diferentes proteínas que nos hacen únicos de cada especie. Ese molde genético, nuestro ADN, nos va a permitir establecer una estructura y obviamente una funcionalidad, por eso se habla de la relación estructura-función. Pero miren ustedes cómo es, así como suceden errores en todas partes, dicen, hay errores en la naturaleza, que de repente nuestro código genético, aquí está el esquemita que le estoy mostrando, nuestro ADN, la doble hélice, que tiene a través de sus bases nitrogenadas, es que nos da ese molde, o los tripletes que le llaman, que bueno, eso es parte de genética, nos da la secuencia de aminoácidos formadores de proteínas. Bueno, mi ADN tiene el molde, por ejemplo, para sintetizar la hemoglobina. Todos nosotros sabemos que los glóbulos rojos, ¿cuántos días viven los glóbulos rojos en nuestro torrente sanguíneo? 120 120. días. 120 días. Y en los Doctora, ¿se cortó? Se o Se cortó de la doctora. parece que se le fue el internet, Sí. no está en la sala. Sí.
y alguien le puede escribir para ver qué pasó o no sé. Un momentito. Van a disculpar, se cortó, no sé qué es lo que pasó aquí. ¿Qué hice? No me pregunten. Algo hecho. Ya, esperen un ratito, ya volvemos a proteína. Ya. Gracias por esperar. ¿Ahora sí me están escuchando? Ya. Gracias por esperar. No sé qué es realmente, no sé qué fue lo que ocurrió. Me rebotó y me sacó. No me sacaron ustedes. Esa que está buscando a quién echa la culpa. Ya. Estábamos aquí. Esperen un rato. Vamos a agrandar la pantalla. Ahí se ve, si no, ahí vamos a ver. Ya. Entonces Doctora, estaba aquí. una consulta. Sí, dígame. Hola, hola. Sí, hola. Sí, Hola. doctora, una consulta. Hay compañeros que no han podido entrar a la clase y por la asistencia me preguntaba qué va a pasar con ellos. No veo que mandamos nuestro nombre y código de registro en Claro, al chat. no se preocupen, no, no es que yo me siento a controlar las asistencias uno por uno, no, disculpen, sino es más que todo para que quede por sentado de que les estoy dando yo las clases. ¿Se dan cuenta? Y bueno, y de que el día de mañana que están participando también los estudiantes. No, tampoco no es que me voy a sentar yo y punto por punto, no acabo nunca. Pero y además esas listas, en caso de que la dirección de carrera, como estamos en acreditación, me llega a solicitar, yo se las voy a presentar y ahora están mezclados también los alumnos de la doctora Marta. Así que estos días estas clases van a ser particulares porque lamentablemente pues se nos está presentando esta situación. Así que no se preocupen. ¿Está bien? Dígales que no se preocupen. Estoy Sí, todavía, doctora. ya. Entonces continúo. Bueno, les estaba diciendo que en 120 días nuestros glóbulos rojos colapsan. Entonces, listo, se deshace la hemoglobina. Los nuevos glóbulos rojos tienen que venir sí o sí. Los nuevos glóbulos rojos tienen que venir con otra hemoglobina. Y esta nueva hemoglobina que se va a unir o que va a formar parte de nuestros nuevos glóbulos rojos no es diferente, es exactamente la misma. Es exactamente la misma hemoglobina, la misma estructura de la que se rompió. Entonces usted dirá, ¿y cómo se sintetizó exactamente igual? Es un acto voluntario que usted está pensando, se van a romper mi glóbulo rojo, tengo que... No, ni usted ni se enteró que está estrenando glóbulos rojos. Entonces, ¿quién le está dando el molde para sintetizar a ese tipo de proteína? El código genético. Bueno, resulta que hay personas que, si bien es cierto, esto se da en África, no es en nuestro caso, pero hay personas que vienen con un desorden genético en su molde para la síntesis de proteína. Y si venían todos los aminoácidos, suponiendo que todos los aminoácidos para una persona normal deberían ser amarillos. Y resulta que aquí viene un aminoácido diferente, un aminoácido que no debería venir. Me voy a inventar, por ejemplo, en vez de venir la glicina, aparece la valina en esa posición. Y se forma una hemoglobina con una estructura diferente. Y usted dice, ¿cómo diferente? Un solo aminoácido, ¿qué le hace? Lamentablemente sí, hace la diferencia. Resulta que estas personas
Su hemoglobina que está en los glóbulos rojos hace que el glóbulo rojo se deforme cuando pasa por los pequeños capilares. Entonces, si usted le saca sangre a este paciente y hace una lámina, una extensión para mirar su sangre, va a ver que los glóbulos rojos tienen una forma de hoz o de media luna. Y usted dice, bueno, ay, qué bonito se debe ver, sí, pero lamentablemente el hecho ese de que la hemoglobina, que los glóbulos rojos se deformen, lleva en muchos casos a que se fraccionen y se rompan. Estos niños que nacen con esa alteración genética en la posición de un solo aminoácido, no son de mal pronóstico, pero viven constantemente con transfusiones sanguíneas porque sufren de anemias, etcétera, etcétera, y las consecuencias que puede tener el proceso de anemia prolongado o crónico. Entonces, yo desarrollo lo que se conoce una hemoglobina S. Por eso dice cadena beta, hemoglobina S. La única ventaja que tiene aquellas personas, aquellos niños que nacen con la deficiencia de esta enzima, es el hecho, con la deficiencia de este aminoácido por la diferencia en la posición de un solo aminoácido, es que jamás se enferman de malaria. Ni ese hemoparásito le interesa a ese tipo de eritrocito deformado, ni ese tipo de estructura de hemoglobina presente, porque sabe que se va a morir, ese glóbulo rojo pasando por unos pequeños capilares se va a morir. Entonces esos niños no se enferman de malaria. Lamentablemente, sin embargo, se enferman de otro tipo de patología. Y es recesivo. Si el día de mañana usted decide irse al África a hacerse una especialidad, no sé, decide ir a hacer voluntariado y se casa con alguien que tenía el gen recesivo, sus hijos van a ser portadores de ese gen. Alguno de sus hijos vuelve al país de origen de su madre y resulta que decide casarse con alguien que también tenía la presencia de ese gen. Lamentablemente, seguro que uno de 4 de sus hijos va a ser portador de la hemoglobina S. Es decir, que no es algo que se contagie, sino que está en los genes. Y así como eso, hay una gran variedad. Vamos a ver que esto se traduce con enfermedades que se llaman hemoglobinopatía, así al igual que la talasemia, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que yo me voy, que miren ustedes, la variación de un solo aminoácido en una estructura proteica me lleva a que se pierda la funcionalidad de esta. Entonces, existe una estrecha relación entre lo que es la estructura de una proteína y la función de esta dentro de la materia viva. Muy bien, ¿cuáles son entonces? Hemos hablado bastante entre la relación entre la estructura y la función. Veamos lo que vienen a ser las las funciones diferentes que tienen las proteínas. Entre estas tenemos funciones estructurales. Por ejemplo, colágeno, elastina, queratina son estructuras proteicas que cumplen funciones estructurales de soporte a nivel de tejido conjuntivo fibroso, por ejemplo, el colágeno. Tanto hablamos del colágeno o tanto sabemos por lo menos del colágeno que nos venden suplementos de colágeno que no vienen a ser más que los aminoácidos formadores de esto. Entonces, de alguna manera, esas son proteínas que cumplen función estructural, pero no es la única. Tenemos funciones enzimáticas. La vida sobre la Tierra no sería posible si no existieran las enzimas. El hecho que nosotros estemos sentados en este momento compartiendo un aula virtual es gracias a la presencia de las enzimas. Las enzimas hacen la vida sobre la Tierra porque producen tanto las reacciones catabólicas como anabólicas. Nuestro proceso simple de digestión no es más que mediado por ciertas enzimas. Llámese, por ejemplo, si yo como hidratos de carbono, ¿qué enzima es la que me favorece el proceso? Una enzima alfa-amilasa Sandoval. Si yo como un pedazo de carne, ¿quién me rompe a las proteínas que se encuentran en esa estructura? ¿Quién me rompe los enlaces peptídicos? Es la pepsina a nivel del estómago. Entonces, la importancia de las enzimas es grande para las diferentes vías metabólicas. Funciones de defensa. Hoy en día se habla de bastantes anticuerpos. Se habla de los anticuerpos, si se necesita plasma hiperinmune, se necesita qué cantidad de anticuerpos. Ese plasma no contiene la cantidad de anticuerpos necesaria y por lo tanto no es donante. Entonces está hablando de un término que hoy en día es muy, muy utilizado y que viene a ser desde el punto de vista de biomolécula. Desde el punto de vista de biomolécula viene a ser una proteína conjugada, la vamos a ver, pero que cumple grandes funciones dentro del sistema de defensa. No solamente existen los anticuerpos como elementos de defensa, existen otra variedad de compuestos químicos que tienen características proteicas. Funciones de transporte.
Acabamos de hablar de la hemoglobina, mioglobina, que son capaces de transportar oxígeno en diferentes lugares, pero son proteínas importantes. Es decir, sin la hemoglobina tampoco estaríamos sentados aquí en este momento de esta proteína. Los citocromos importantísimos en el proceso también de la cadena respiratoria, que lo vamos a ver en bioenergética. Funciones de reserva. Nuestro cuerpo necesita sí o sí de lo que viene a ser elementos de reserva o nutricionales, como en este caso, cuando hablamos de la ovoalbúmina. La ovoalbúmina, bueno, este es el caso del huevo. La ovoalbúmina, que es que se encuentra en la clara de huevos. Nosotros habíamos visto en la parte de lípidos, habíamos establecido de que los lípidos, el colesterol se encontraba en la clara de, el colesterol se encontraba en la clara de huevo, sí, perdón, en la yema de huevo, y en la clara de huevo nosotros encontramos las proteínas. Entonces la clara de huevo es riquísima en proteína. De ahí el hecho que constituye de reserva, pero usted dice reserva ¿para qué? Reserva para un nuevo ser. El huevo generalmente me origina un nuevo ser, que un pollito, que después se constituye una gallina, pollo, etcétera. Entonces, contiene los elementos nutritivos formadores para un nuevo ser, que es lo que finalmente nosotros consumimos, que son las proteínas características dentro de lo que es este tipo de ovoalbúmina. Entonces veamos las diferentes funciones. Aquí están, se las he esquematizado, bueno, están esquematizadas en este cuadro. Y algo que nos estábamos olvidando, que son las hormonas. Tenemos ciertas hormonas de características proteicas, como puede ser la insulina. Nosotros habíamos visto otro tipo de hormonas. ¿Cuáles eran, si ustedes se recuerdan? ¿Cuáles son ese tipo de hormonas? ¿Que son proteicas o no? ¿Qué otro tipo de otras hormonas habíamos tocado? Mientras limpio mis lentes. ¿No vimos otras hormonas que no son proteicas? ¿Se cortó? No se cortó, ¿no? ¿Qué hormonas vimos? Las hormonas sexuales de características sexuales, masculinas, femeninas, testosteronas, estrógenos, ¿de qué naturaleza son? ¿Son hidratos de carbono? ¿Son proteínas? ¿Qué son? ¿No se acuerdan? Lípidos. Lípidos, perfecto, son estructuras lipídicas. Por eso, a ver chicos, mucho cuidado el día de mañana. El día de mañana, una vez escuché en una entrevista y era un profesional que decía que las hormonas son proteínas. Por favor, mucho cuidado con esos términos. Porque las proteínas, las hormonas tienen diferentes estructuras. Unas pueden ser lipídicas, unas pueden ser peptídicas, otras pueden ser proteicas, etc. El tema de hormonas es grande, es extenso. Entonces, si usted el día de mañana decide especializarse en todo lo que es la funcionalidad hormonal, etcétera, estudie endocrinología y ahí va a ver todos los tipos de hormonas. ¿Ven? Entonces, y hormonas como tal nosotros no tocamos, pero en la medida que vamos viendo las diferentes biomoléculas más características, nosotros le vamos diciendo, en caso de lípidos dijimos que existen las hormonas de características sexuales, son de origen lipídico. Ah, muy bien. Y hay hormonas como la insulina, como la hormona del crecimiento, por ejemplo, son de origen proteico. Entonces, son completamente diferentes. Hablamos también de que las proteínas cumplen funciones de contracción muscular, como es la actina y la miosina. Y así tenemos una gran variedad como las toxinas. Ciertas toxinas o venenos de serpientes son de naturaleza proteica. Entonces, las dice que las comparaciones son malas, pero aquí vamos a hacer una comparación. Cuando nosotros agarramos a las biomoléculas, los hidratos de carbono, y yo les decía, ¿cuáles son las funciones de los hidratos de carbono? Ahí no hay cómo perderse. Lo primero que uno dice, energética. Energética, reserva energética y muy pequeña su cantidad estructural, pequeñísima, que es lo que forma parte de los heteropolisacáridos, ¿se acuerdan? Condroitin sulfato, queratan sulfato, heparina. Ahora les digo, ¿cuáles son las funciones de los ácidos nucleicos? 2. No hay donde perderse. Son 2 funciones. ADN lleva el código genético. ARN me permite la síntesis de las proteínas.
Ah, ya. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? 4, cortitos y rápidos, decíamos. Energética estructural, ayuda a las funciones biocatalizadoras y de transporte. Listo. Pero ahora cuando yo le digo cuáles son las funciones de las proteínas, uff, tenemos un montón. Miren ustedes, aquí nomás hay unas cuantas que de alguna manera me reflejan la cantidad de proteínas que hay a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, de alguna manera también va y dice, muy bien, yo tengo 40%, 50% de proteínas en mi cuerpo en relación a masa seca, es decir, que estas son bastantes y ellas cumplen múltiples funciones dentro de la materia viva. Entonces ya hablamos de las funciones, de lo que vienen a ser las proteínas. Entramos a algo que puede ustedes para engancharlos con este tema de proteína, para que vean que no es algo que se aleja de la realidad. A veces a ustedes les cuesta captar los temas porque piensan que no existen, que no hay, etcétera. Entonces busco algo que los haga aterrizar con el tema que estamos hablando. A ver, ¿quién de nosotros en algún momento de nuestra etapa, de nuestra vida, no ha ido al gimnasio? O ha intentado ir al gimnasio por lo menos.